Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy toca la segunda parte de nuestro tutorial sobre el dispositivo Lauca del fabricante Dinui. Tengo aquí esta semana también al compañero, a Julio Moyano, el Buenas. compañero que ha realizado el tutorial de Lauca. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tutorial? Con este segundo tutorial vamos a ver el tema del termostato, cómo funciona como termostato y la parte de los colores, que sea que es la parte más interesante en la que vaya a ver cómo se parametriza la parte del perímetro y de las botoneras. Genial, pues nada chicos, espero que os guste este tutorial. Acabamos ya con este tutorial sobre Lauca y nada, nos vemos la semana que viene en otro tutorial para aprender de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con KNX. La siguiente opción que encontramos es termostato. Si nos vamos a los objetos de comunicación, vemos que ahora mismo no tenemos ningún objeto de comunicación activo, ya que he deshabilitado tanto los objetos de comunicación de los canales como los del termostato. Si habilito la opción de termostato, vemos que automáticamente se me habilitan las diferentes configuraciones para parametrizar de la botonera. Además, los objetos de comunicación se me han habilitado para la configuración como termostato. Volviendo a los parámetros, vamos a definir o vamos a explicar cada uno de los parámetros de ETS de este pulsador. El primer parámetro que nos aparece es el modo. El modo del termostato puede ser tanto para calefacción como para refrigeración. En este caso nos permite usarlo solo para enfriar, solo para calentar o tanto para enfriar como para calentar. El siguiente parámetro que nos aparece es el modo consigna. Como ya sabemos, los termostatos suelen tener 4 modos de funcionamiento. Modo confort, que es el modo de funcionamiento cuando la gente se encuentra dentro de la estancia. Modo stand-by o reposo, que es el modo de funcionamiento cuando voy a estar durante periodos de tiempo pequeños fuera de la estancia. Modo eco, que suele ser cuando voy a estar largos periodos de tiempo fuera de la estancia. Y modo protección, que es el modo que se suele usar cuando se producen condiciones de climatización adversas. Una vez explicados los diferentes estados de funcionamiento del termostato, vamos a explicar qué diferencia hay entre modo de valor de consigna absoluta y modo de valor de consigna relativo. Si elegimos el modo de valor de consigna absoluta, es el propio termostato el que cambia entre los diferentes funcionamientos del termostato. Es decir, que yo solamente defino la temperatura, de manera que si, por ejemplo, la temperatura de confort va a estar entre 24 y 26 grados, mientras yo defina una temperatura entre esos rangos, el sistema se va a encontrar en modo confort. En el momento que yo cambie a un valor superior, es decir, 26,1, pasaría al siguiente modo de funcionamiento. Vamos a verlo más claramente en los siguientes parámetros. Si elegimos el valor de consigna de enfriamiento 1, vemos que aquí definimos un valor de temperatura de confort. En este caso definimos 24 grados. A partir del cual yo, a través de un offset, elegimos el modo standby, el modo económico y el modo de protección. De manera que en este caso hemos elegido un valor de standby con 4 grados superior. Es decir, si yo habilito una temperatura de 28 grados, automáticamente se me habilitará el modo reposo. Si yo habilito una temperatura de 30 grados, automáticamente se me habilitará el modo eco. El modo de protección se habilitará cuando yo adquiera una temperatura superior a 35 grados. Esto se suele habilitar siempre que estamos durante periodos muy prolongados de tiempo fuera de la estancia, sobre todo por temas de seguridad. Para el valor de consigna de calentamiento sería idénticamente igual que el valor de consigna de enfriamiento, solo que en este caso las temperaturas tienen un offset negativo, es decir, que si yo defino un valor de confort de 22 grados será para el modo standby menos 18 y para el modo económico, en este caso, menos 16.
En el modo de regulación de refrigeración y de calefacción definimos el funcionamiento del termostato. Podemos definirlo a través de 2 puntos y control por histéresis o a través de un control proporcional integral. El control de 2 puntos y control por histéresis se trata de un método sencillo de control, muy utilizado en termostatos convencionales, en el que se tiene en cuenta la temperatura de consigna y 2 valores de histéresis tanto superior como inferior, entre los cuales variará la temperatura real, evitando numerosas conmutaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos una estancia en modo refrigeración que se encuentra a 25 grados y queremos que se refrigere hasta los 23 grados en modo confort. Al habilitarlo, automáticamente el objeto de comunicación salida 2 puntos con histéresis se habilitará, es decir, se mandará el valor 1. Si por ejemplo aquí tuviéramos habilitado esta salida al control de unas rejillas de ventilación, estas se abrirían automáticamente. Estas quedarían activas o habilitadas hasta que la temperatura no baje de la temperatura de confort que hayamos definido. Como hemos dicho que hemos definido 23 grados, no debe llegar hasta los 23 grados, sino que llegaría hasta los 22 grados. Con esto, una vez llegado a los 22 grados, automáticamente se cerraría esa rejilla de ventilación y no pasaría a abrirse otra vez mientras la estancia no llegue hasta los 24 grados. Con esto evitaríamos conmutaciones continuas de esta rejilla. El siguiente modo de funcionamiento es el control proporcional integral. Este modo de funcionamiento es más avanzado y exacto que el control de 2 puntos con histéresis, ya que además de tener en cuenta la diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura real, tiene en cuenta el estado en cada momento. Con esto lo que conseguimos es que las oscilaciones respecto al valor de consigna se reduzcan considerablemente y la temperatura real se estabilice de forma progresiva. Dentro del control proporcional integral podemos definir 2 tipos de funcionamiento, a través de PWM de un bit o a través de un byte. Si por ejemplo tuviéramos una válvula de accionamiento tanto para refrigeración como para calefacción, nos interesaría usar un byte, ya que regularíamos porcentualmente la apertura de esta válvula. Dentro de los objetos de comunicación tenemos el tiempo del ciclo proporcional integral, que es el espacio de tiempo para la actualización y captura de datos. La banda proporcional integral es el valor resultante entre la temperatura de consigna y la temperatura real, a partir de la cual se aplicará el valor proporcional integral. El factor de atenuación es la atenuación que se aplica al valor integral antes de sumarlo al valor proporcional. El máximo componente integral en dato por ciento es la limitación del valor integral. Si hemos habilitado la salida de un byte y la diferencia entre la temperatura de la estancia y la temperatura de consigna es mayor que el parámetro de la banda proporcional, la salida del termostato será de un 100%. En cambio, si la diferencia de temperatura de la estancia y la temperatura de consigna es menor que el parámetro de la banda proporcional, la salida del termostato será la suma de 2 valores. La suma del valor proporcional y el valor integral. El valor proporcional sería la diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura real respecto al parámetro de banda proporcional. Y el valor integral sería el valor resultante de ir sumando cada ciclo de integración la diferencia entre la temperatura real y la temperatura de consigna. A esta suma se le aplica el factor de atenuación y el valor resultante se suma al valor proporcional, si este es menor que el valor de máximo valor integral. En caso contrario, se suma al valor máximo integral. La resultante nunca puede ser mayor que el 100%. Una vez visto los valores de consigna y los modos de regulación, pasamos a seguir definiendo los diferentes parámetros del termostato. El modo de valor de consigna relativo, lo que nos diferencia del modo de valor de consigna absoluto, es que en este caso nosotros definimos una temperatura base. En este modo nosotros actuamos directamente sobre la temperatura, es decir, si yo por ejemplo uso o activo el modo confort, cada vez que yo modifique este valor
modificará el modo confort. Por ejemplo, si yo habilito el termostato y varío la temperatura a 28 grados, automáticamente el modo confort se me habrá pasado a estar a 28 grados. De manera que el resto de los modos actuarían sobre esta temperatura. Así, por ejemplo, al estar la temperatura de confort a 28 grados, si yo automáticamente me voy a poner el modo reposo, el termostato automáticamente pasaría a tener 32 grados, porque sería la suma del offset del modo reposo, 4 grados, más los 28 grados que yo he definido como tiempo base. También tenemos la opción de habilitar protección de ventana. Esto quiere decir que tenemos la opción de que si una ventana se rompe o una ventana se abre, podamos activar automáticamente el modo de protección. Si habilitamos esta opción, se habilitarían 4 objetos de comunicación que se podrían aplicar a 4 ventanas independientes, de manera que si se produce una rotura de ventana o la apertura de una ventana, automáticamente se habilitaría el modo protección. Este modo tendría preferencia sobre el resto de los modos. El siguiente parámetro sería habilitar modo de objetos Dumb-Big. Esto puede ser a través de modo de impulso, a modo de interruptor o deshabilitado. Mediante esta opción podemos cambiar entre los 4 modos de funcionamiento del termostato, es decir, confort, eco, standby o protección. Si elegimos el modo impulso, nos permite activar el modo especial deseado mediante el envío de un bit para el objeto correspondiente. El envío de un 0 no implica, en este caso, ninguna acción. Si elegimos el modo interruptor, nos permite activar el modo especial deseado siempre y cuando este sea prioritario sobre otro modo. El valor 1 en el objeto correspondiente indicaría que se active el modo elegido, teniendo en cuenta que la prioridad de activación es la siguiente: protección, confort, standby y eco. El valor 0 desactivaría el modo correspondiente. El siguiente parámetro que aparece es la fuente de temperatura de referencia, es decir, la temperatura a la cual o a partir de la cual yo hago el control de temperatura de la estancia. Se puede definir a través de una única fuente, es decir, podemos usar, por ejemplo, el sensor de temperatura del pulsador o a través de 2 fuentes. Por ejemplo, el sensor de temperatura del pulsador y otra sonda interna que nosotros coloquemos en la estancia. Podemos definir también el tanto por ciento de importancia de una fuente y de otra. La siguiente opción es definir si queremos que el termostato esté siempre encendido o apagado. Hay ciertos objetos que se habilitarían siempre y cuando tengamos el termostato apagado. Si elegimos la opción siempre encendido, vemos que algunos han desaparecido. Si elegimos la opción de termostato siempre encendido, el funcionamiento del control de temperatura de la estancia debe definirse con los distintos modos de funcionamiento del termostato, es decir, confort, reposo, standby o protección. Si elegimos no, aparecen otros parámetros que son los siguientes. El primero que aparece es el estado tras recuperar la tensión de bus. Si queremos que esté encendido, si queremos que esté apagado o que se mantenga el último estado antes de que se fuera la alimentación de bus. El siguiente parámetro sería habilitar el encendido del termostato al recibir telegramas especiales. Al recibir estos telegramas se habilita o deshabilita el termostato. También tenemos la opción de enviar el último modo de funcionamiento del termostato tras recuperación de la tensión de bus. Podemos habilitar un objeto de comunicación para el cambio de frío a calefacción. Si habilitamos esta opción, el cambio de refrigeración a calefacción sería de manera automática, con lo cual el objeto de comunicación correspondiente desaparecería. En cambio, si lo dejamos deshabilitado, el cambio de verano a invierno o de frío a calor debe hacerse a través de un objeto de comunicación, como lo vemos a continuación, estando el objeto de comunicación para cambiar de frío a calor y el estado de cómo se encuentra el termostato. También tenemos la posibilidad de definir el modo del termostato tras recuperación de la tensión de bus, que sea tanto en modo frío o en modo calor. El último parámetro a definir del termostato sería el objeto de control. Aquí podemos definir que tengamos un mismo objeto de comunicación para la calefacción y refrigeración o diferentes para calefacción y refrigeración.
En el caso de que tengamos diferentes modos de funcionamiento para calentar o enfriar una estancia, debemos definir diferentes objetos de comunicación. Así, por ejemplo, podemos tener un control de refrigeración a través de máquinas de aire y un control de calefacción a través de suelo radiante. Con esto hemos acabado de explicar los diferentes parámetros del termostato. De todas formas, más adelante explicaremos en un video tutorial de una manera más avanzada las distintas funcionalidades de los termostatos en KNX. El siguiente parámetro que nos aparece es el sensor de temperatura. Nuestro pulsador tiene un sensor interno. Si nosotros habilitáramos el sensor interno, automáticamente se nos habilita un valor de 2 bytes de temperatura. Este valor se enviará automáticamente al bus a la dirección de grupo que nosotros definamos. De manera que yo puedo tener un control de la temperatura de la estancia a través del pulsador. Vamos a explicar los diferentes parámetros del sensor. El primer parámetro que nos aparece es el valor de calibración del sensor de temperatura. Aquí definimos una calibración del sensor de temperatura del pulsador. El siguiente parámetro que nos aparece es funcionalidad temperatura habilitada tras recuperación de bus. Los tres siguientes parámetros se usan para definir el tiempo de envío del sensor de temperatura al bus. Tenemos una base de tiempos que puede ir desde 1 segundo hasta 1 hora y un factor. Es decir, en este caso el envío del sensor de temperatura se haría cada 60 segundos al bus o siempre que se produzca una variación superior a medio grado en un periodo de tiempo inferior a esos 60 segundos. También tenemos la opción de activar las alarmas de protección, es decir, podemos definir una temperatura de sobrecalentamiento, una temperatura de sobreenfriamiento o de calentamiento y sobreenfriamiento. Si definimos una temperatura de sobrecalentamiento, podemos definir una temperatura a la cual se activa automáticamente el modo de protección contra sobrecalentamiento. La siguiente pantalla que nos aparece de la botonera es configuración táctil. Aquí definimos la sensibilidad de cada una de las teclas, que puede pasar desde 100 hasta 400. También nos permite habilitar la protección contra agua. El pulsador incorpora un sistema que deshabilita automáticamente su funcionamiento si detecta algo de agua sobre el mismo. Los parámetros que veis a continuación son los que se habilitan siempre y cuando hayamos elegido una botonera con luz periférica. Si activamos la opción sin luz periférica, vemos que en la configuración táctil se han habilitado algunos parámetros más. Uno de ellos es el sensor de proximidad, ya que la proximidad en este caso no activaría el perímetro, sino directamente los botones. Si habilitamos el sensor de proximidad, debemos elegir cuál será la sensibilidad de ese sensor de proximidad. La última opción que nos aparece sería habilitar despertar sensor táctil al aproximarse. Si habilitamos esta opción, habilitaría la iluminación de las teclas al detectar la mano el sensor de proximidad. En este caso, tenemos la posibilidad de definir el tanto por ciento que tendría el botón en modo de reposo. En el caso actual, hemos definido un 0%, con lo cual la botonera en este caso solamente estaría iluminada si detectara presencia. Si eligiéramos, en cambio, un tanto por ciento para el modo de reposo, por ejemplo, un 50%, podemos definir o el color propio de cada canal, es decir, si en el canal A hemos definido un color para el apagado, en este caso que sea azul, pues el modo de reposo se encendería de color azul. En cambio, podemos definir que no se use ese color azul, sino que usemos uno propio que nosotros definamos aquí. Por último, si habilitamos la opción con luz periférica, vemos que se ha habilitado otra opción más para parametrizar. Entramos en ella y aquí vamos a definir el perímetro de las botoneras que tienen la opción de iluminación RGB. En este caso serían dos modelos, el PU KNT001 y el 006. Este perímetro lo podemos encender de tres maneras diferentes. Puede ser a través de un objeto de comunicación 0 o 1, a través del sensor de proximidad o a través del sensor de temperatura interno. Tanto para vía de objeto de comunicación como para el sensor de proximidad, los parámetros son idénticos.
Si por ejemplo elegimos vía objetos de comunicación, vemos que los parámetros de configuración son idénticos a los que se usó en la configuración LES de cada uno de los canales. Si elegimos la opción de conectado a través del sensor de proximidad, la única diferencia es que aquí definimos la sensibilidad del sensor de proximidad. La tercera forma de controlar el LED del indicador perimetral sería a través del sensor de temperatura interno, permitiendo variar la tonalidad del perímetro entre tonos azules para frío y tonos rojos para calor. Con esto acabamos con la explicación de los parámetros ETS del pulsador táctil Lauka. Sin más, vamos a pasar a explicar un ejemplo de práctica que hemos hecho con este pulsador. Bueno, pasamos a nuestra última parte del video tutorial. Aquí vamos a hacer una pequeña práctica con la botonera Lauka. Yo he definido 4 funcionalidades distintas para esta botonera. La primera azul para persianas, la segunda amarilla para el encendido del dimmer. Luego voy a hacer una prueba con todos los botones. La tercera va a ser una pulsación múltiple, como hemos visto en la zona práctica de ETS. Y la cuarta como una escena. Así por ejemplo, vamos a ver primero las persianas. Si yo he definido un único botón para persianas, si yo pulso una pulsación larga, se me bajaría la persiana. He dejado unos segundos de bajada. Cuando pasaran esos segundos se pararía, pero yo si hago una pulsación corta, automáticamente se me para. Lo mismo para la subida. La siguiente pulsación haría la subida. Si yo pulso una pulsación corta, se me pararía. La segunda función que he usado es la tecla B, que se la he usado para el dimmer. Es decir, pulsación corta enciende, pulsación corta apaga. Si yo pulso, dejo pulsado, iría regulando hacia arriba y la siguiente pulsación iría regulando hacia abajo. Lo vamos a dejar encendido porque luego la escena he hecho una escena de apagado general. La tercera función, he usado una funcionalidad múltiple que hemos visto anteriormente en la práctica de ETS. Yo he puesto 2 pulsaciones siempre que el tiempo entre la primera y segunda pulsación sea menor a medio segundo. Es decir, la primera pulsación encendería el canal del actuador binario y si yo pulsara 2 veces se me encendería el dimmer. Como ya estaba encendido, lo único que he hecho es regular hasta el 100%. La cuarta función que yo he definido es tanto de bajada de persianas como de apagado de las luces y la he usado como escena, por eso le he puesto este color morado. Si yo pulso aquí, automáticamente veis que se ha bajado el dimmer, se ha apagado la luz y se ha bajado la persiana. Con esto terminamos nuestro video tutorial de la botonera de Inui. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.